Hola, ¿qué tal amigos? Hoy les voy a hablar acerca de las 12 tablas del derecho romano. Mi nombre es Jocelyn Angamarca y para mí es un placer explicarles acerca de este tema tan trascendental que marcó la historia del derecho. En primer lugar les voy a hablar sobre el origen del instrumento jurídico. Desde los inicios de la historia del derecho, lo que imperaba en Roma era el mores maiorum, que significa la costumbre de los mayores. Los antiguos en la sociedad tenían como única fuente del derecho la costumbre. Esto dio lugar a que no existiera una seguridad jurídica o parámetros claros de cómo se iba a aplicar la costumbre según los casos que se presentaban. Es por eso que la ley de las 12 tablas nacen como una respuesta hacia los conflictos. Los plebeyos se quejaban de que no tenían un verdadero derecho, porque cuando se trataba de un patricio, muchas de las veces se ignoraba la costumbre por parte de los magistrados. Pero cuando eran los plebeyos, aplicaban las penas más agravosas posibles, aquellas que incluso podían terminar con la vida. Los plebeyos buscaban que la ley sea igual para todos, que cesaran los privilegios y que supieran cómo se les aplicaría la ley. Es por eso que en esa medida, en razón de esta arbitrariedad, es que se considera esta idea de que exista una ley en donde todos sepamos a qué atenernos. Como segundo punto, voy a hablar de la época en la que fue expedido. Estas leyes fueron expedidas durante la República Temprana, entre el 450 al 449 a.C. Fue una ley propuesta por un magistrado, luego aprobada por los comicios y al final ratificada por el Senado. Terentilio Arza exigió la redacción de esta ley. Se nombró a 10 miembros del Senado, es decir, patricios que fueron presididos por Apio Claudio Craso, con el nombre de decemviros, que hicieron un trabajo no solo en cuanto a la redacción, sino también a la recopilación de las leyes. Los decemviros presentaron las leyes en 10 tablas, que recibidas con general aplauso, fueron votadas en los comicios centuriados y aprobadas por el Senado. Luego, faltando aún 2 tablas, nombraron nuevos decemviros, en los que se encontraban varios plebeyos. Las 2 tablas, aunque llenas de desigualdades y no aprobadas por el Senado, se agregaron a las anteriores, y grabadas todas en bronce, fueron expuestas al pueblo y se observaron como leyes. La publicidad para que la norma pueda ser aplicada una vez que se encuentra aprobada es que debía ser conocida por todos. Este también es uno de los grandes avances a una de las cosas que más se le reconoce como documento jurídico, este carácter de publicidad que se le dio y se estableció a través de su exhibición en el foro de que todos los ciudadanos podían conocer qué es lo que decía la ley y a su vez lo que se le iba a aplicar en caso de que la infligiera. El código, que fue el primer instrumento jurídico al que se le reconoce este carácter de público y de que para que una ley tenga vigencia es necesario su publicación, es un carácter que hasta el día de hoy se mantiene. Para finalizar, hablaré de los principales aportes e instituciones jurídicas que se incluyen en el mismo y que tienen incidencia en el derecho actual. Como primer punto tendríamos a la regulación de las normas relativas a la tutela y a la patria potestad, que existen hasta el día de hoy pero con ciertas modificaciones. En la ley de las 12 tablas, la patria potestad consistía en el que el padre podía matar a su hijo que nace monstruo o con alguna deformidad. Además, tenía el derecho de venta, el de vida y muerte sobre sus hijos de legítimo matrimonio. Una vez vendido un hijo por su padre y manumitido por el comprador, vuelve de nuevo al poder de su padre las 2 primeras veces que esto suceda, pero a la tercera manumisión queda libre. Por otra parte, la tutela consistía en lo que el padre de familia dispusiese acerca de sus bienes y la tutela de sus hijos. Se debía de cumplir de manera rigurosa. Si el padre de familia moría intestado, dejando un heredero impúbero, el pariente consanguíneo por línea masculina más próximo tomaría su tutela. Estas normas existen hasta el día de hoy en el Código Civil, en el que se habla todavía de la patria potestad como el conjunto de derechos con respecto a los hijos, aunque el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia nos dice que la patria potestad no solamente es el conjunto de derechos, sino también de obligaciones de los padres relativos a sus hijos e hijas no emancipados, referentes al cuidado, educación, desarrollo integral, la defensa de los derechos y garantía de los hijos de conformidad con la Constitución y la ley. Por otra parte, tendríamos al nexum, en el que el deudor asume la obligación de hacer la prestación al acreedor y en caso de incumplir quedaría sometido a la potestad del acreedor. Esto es algo que hasta la fecha de hoy existe este contrato mutuo del nexum, en el que un contrato es un acuerdo de voluntades que se crea o transmite derechos
y obligaciones a las partes que lo suscriben. El contrato es un tipo de acto jurídico en el que intervienen dos o más personas y está destinado a crear derechos y generar obligaciones. Otro de los principales aportes sería el de la norma escrita del derecho romano y el aporte que hizo en general a la cultura. Tienen una trascendencia ya que es la primera vez que se escribe y se da certeza jurídica sobre las normas, a pesar de que hubo corpus anteriores en el derecho primitivo, pero esta era la primera vez que se hace de una manera sistematizada. Hay una mejor división en materia, en contenido y por ende una mejor sistematización del derecho. Otro de los aportes institucionales jurídicos que prevalecen hasta la actualidad sería la forma en la que los decemviros, es decir, la comisión que se traslada a Grecia, tanto a Atenas como a Esparta, a mirar cómo funcionaba el derecho en estas dos ciudades, de alguna manera significa un aporte al derecho comparado a construir el derecho en virtud de las buenas prácticas de otras sociedades. Esto es algo que hasta el día de hoy se mantiene. Como último punto, para finalizar, el usucapio, que era la forma de adquirir el dominio por buena fe, en ella ya se establecía la pérdida de un derecho sobre bienes inmuebles con el solo transcurso del tiempo, además de adquirir casualmente el dominio o propiedad civil de los bienes inmuebles o muebles por la posesión civil de buena fe continuada e interrumpida de los mismos durante los plazos legales de 2 años y 1 año respectivamente. Por el paso del tiempo hasta el día de hoy, encontramos en nuestro Código Civil como la prescripción adquisitiva de dominio, que permite al poseedor de un bien adquirir la propiedad del mismo, es decir, la posesión del título de dueño siempre y cuando se compruebe que la posesión fue pacífica y cumplió con la conducta establecida por la ley en un periodo de tiempo determinado.